Buenas tardes, tengan todos ustedes. Saludo para los que nos están viendo por las redes sociales, que hay varios que están conectados. Gloria al Señor. Y también para los que nos ven en el video que estamos grabando y que estamos compartiendo con los grupos pequeños. Estoy muy agradecido con el Señor porque ya íbamos como 140 personas en grupos pequeños que estamos en la serie, así que este video lo estamos grabando y lo estamos compartiendo también para todas esas personas que no han podido asistir o que no están viniendo el fin de semana, pero sí están integrándose al grupo pequeño de esta serie que hemos llamado Acercándonos a Dios, porque hemos decidido como iglesia, hemos decidido que juntos como familia vamos a aprender de lo que dice la palabra de Dios respecto a cómo acercarnos a Él. ¿Cuáles son esas barreras que a veces nos impiden? ¿Cuáles son las ideas incorrectas que tenemos cuando nosotros queremos acercarnos a Él y por algún desconocimiento pues no lo hacemos, nos sentimos indignos y ese tipo de cosas? Y hoy, como decía Helen, que ya con el cuarto mensaje le vamos a dar continuidad en el grupo pequeño de esta semana, pero le he titulado Cuando me he alejado de Dios. No sé si a usted le pasa, ¿verdad? Porque muchas veces nos pasa eso, nos alejamos de Dios, dejamos de congregarnos, dejamos de orar, dejamos de meditar en su palabra y poco a poco pues nos sentimos como a kilómetros, ¿verdad? Empiezo a tomar decisiones por mí mismo y empiezo a caminar en esta vida separado de Dios. Posiblemente, y muchos de nosotros nos ha pasado que después de que tenemos esa cercanía con Dios, esa buena relación con Dios, la vamos perdiendo, ¿verdad? Nosotros nos vamos alejando, como decía ahora Ronald, él se mantiene, pero nosotros nos vamos distanciando y no lo tomamos en cuenta. Muchas veces también los que no nacimos en el Evangelio, mis hijos, que todos nacieron en el Evangelio y desde pequeñitos, desde niños, en compañía con el Señor, conociéndolo a Él, buscándolo a Él. Pero yo en mi caso 34 años pasé sin el Señor, sin conocerlo, sin acercarme, sin buscarlo, sin depender conscientemente de Él. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo tenemos que reaccionar cuando nosotros nos damos cuenta de que no tenemos a ese Dios considerado como primordial en nuestra vida, cuando nos alejamos de Dios, cuando caminamos en sentido contrario a la voluntad de Dios? Fíjese que tengo por la gracia del Señor y para su honra, que frecuentemente en la oficina donde trabajo, en el trabajo anterior también me pasaba lo mismo, que gente se acerca a mí. Y entonces yo tengo un compañero que cada vez que ve con algún problema a alguien le dice, vaya donde el jefe. Entonces la gente se acerca y precisamente esta semana se acercó una persona y entre lo que hablábamos y que me contaba de su situación y abriendo un poquito de su corazón, esa persona me decía, yo creo que yo me tengo que acercar a Dios, yo creo que yo necesito a Dios, yo creo que debo de hacer algo porque siento que no estoy buscando a Dios. ¿Y qué hacer entonces cuando nosotros nos sentimos en esa situación? Que me siento como alejado de Dios. ¿Qué hago? ¿Cómo retomo ese camino hacia Él? ¿Cómo me acerco? ¿Cómo puedo dar esos pasos para volver y dar vuelta en U? Porque empiezo a caminar por el lado contrario de lo que Dios quiere. Y yo voy para allá y el Dios Señor está por el otro lado. ¿Qué hago? ¿Cómo lo puedo manejar? Fíjese que eso es tan importante para nuestra vida, que el mismo Jesús, estando aquí en la tierra, enseñó al respecto. Y Él, cuando enseñaba, usaba parábolas. Y hoy vamos a ver una parábola, una historia, donde Él quiso explicar por medio de una parábola para que la gente lo entendiera más sencillamente. Yo sé que todos conocemos esa parábola. Y esta parábola el Señor nos va a enseñar. Hoy voy a exponer sobre esto que ya el Señor enseñó hace casi 2000 años, acerca de cuáles son los pasos, cuáles son las acciones que yo debo tomar para acercarme a Él. Si usted en estos momentos se siente un poquito lejano de Dios, se siente como que se ha ido distanciando de Dios, este mensaje es para usted, este mensaje es para mí. Porque muchas veces las circunstancias de la vida, el dolor, la soledad, la dificultad,
ese vacío que siento, lo que sea, me inquieta, me llama la atención. Aquí hay algo que me está haciendo falta. Me hace reconocer que me estoy equivocando y que no puedo seguir adelante solo y que necesito a Dios. Y esa inquietud, la misericordia de Dios también recordándolo. Amén. ¿Qué hacer cuando reconozco que estoy alejado de Dios? Ese es el bosquejo. 5 cosas son que debemos hacer para volver a Dios. La parábola del hijo pródigo es la que vamos a ver hoy. Este pasaje muy conocido lo vamos a estudiar y vamos a rescatar 5 cosas. Hay mucha enseñanza en esta parábola, pero hoy vamos a rescatar 5 cosas que debo hacer yo para volver a Dios. Amén. Así que abran sus Biblias, por favor. Los que están en la casita también, va a aparecer en sus pantallas la lectura. La vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice la palabra del Señor. Jesús está enseñando y toma esta historia. Un hombre, dijo el Señor Jesús, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo, sandalias en sus pies. Traigan el ternero más gordo, mátelo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de, sea por medios presenciales o medios digitales, podamos estar congregados en esta noche. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos des, por favor, esa concentración que necesitamos para que también nuestro corazón esté dispuesto a recibir tu palabra. Sabemos que viene de ti, que es tu palabra porque está escrita. Venimos con oído atento, Señor, con corazón dispuesto. De parte mía, Señor, úsame nuevamente, por favor, te lo pido, por misericordia. Y que seas tú, eso sí, Señor, y no yo. Que toda palabra que salga de mis labios es porque tú me la has puesto en mí. Yo te pido en el nombre de Jesús que esto sea para edificar tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un poquito tal vez de la historia. Vamos a ver, sabemos que una de las cosas que el pueblo judío digamos más buscaba, de más importancia, era que las personas honraran a su papá y a su mamá. De hecho, es uno de los mandamientos que está escrito. Entonces, el hecho de que un joven le dijera al papá que le diera la herencia que le correspondía por adelantado,
eso no era muy bien visto, ¿verdad? No era muy agradable para el papá, porque básicamente en una condición de que el papá está vivo y uno le pide la plata de su herencia, es decirle, papá, necesito tu plata, pero no te necesito a ti. Prácticamente te estás diciendo, bueno, lo que debería de pasar cuando vos te murás, adelantémoslo, porque la verdad es que no me interesa. Entonces es un tema que es bien complicado, ¿verdad? Digamos, imagínese usted como padre que a un joven le pida la herencia. Yo no sé, pero ahora mismo alguna persona me pide, un niño, un joven le pide uno la herencia a papá, y básicamente uno le dice que no, y más en esa época. O sea, por ejemplo, yo le digo a mis hijos, vea, la herencia que les voy a dejar es el estudio, ¿cierto? Y entonces yo le digo, yo con su mamá voy a disfrutar mi pensión tranquilo, ¿verdad? Porque yo les voy a dejar el estudio. Y eso nadie se los va a quitar. Entonces, imagínense a este padre, ¿verdad? Este padre responde diferente, digamos, al pensamiento humano. ¿Y cómo responde él? Él, a pesar de que no es correcto, digamos, no sería bueno hacer eso porque se está adelantando a un asunto que debería suceder después de muerto, pero el papá reacciona más bien aceptando, a pesar de que ve que era una petición tonta, era una petición codiciosa, era una petición que no lo honraba, le dio curso y le permitió que él tuviera acceso a la herencia que le correspondía y después usarles irse. ¿Verdad? Jesús quería ilustrar con ese ejemplo de ese padre cómo Dios es así, porque realmente Dios en amor permite que nosotros hagamos lo que nosotros decidamos. Y muchas veces Él sabe que no es correcto, Él sabe que somos nosotros tontos a tomar ese tipo de decisiones, de caminar alejados de Él sin considerarlo a Él, pero Él nos permite hacerlo, nos respeta nuestra voluntad. Y entonces vemos a un padre en esta historia respetándole la voluntad a pesar de que era una decisión incorrecta. Decía el pastor Ricardo Salazar que la Biblia es como un espejo, ¿verdad? Me acuerdo perfectamente cuando predicaba y decía, es que la Biblia me lee, la Biblia es como un espejo donde yo me veo. Entonces cuando nosotros vemos y leemos los personajes de la Biblia nos tenemos que ver en él, porque nos describen. Y principalmente este caso, ¿verdad? Porque el hijo pródigo nos describe en buena medida, en mediana medida o en mucha medida, pero nos describe. Nos tenemos que ver en él, porque eso es precisamente lo que pasamos. Entonces cuando estamos leyendo la historia nos tenemos que meter en la historia y personalizar. Es un buen ejemplo para nosotros, para ver un ejemplo que tenemos que seguir o un error que tenemos que evitar cuando estamos leyendo la Biblia. Es una muy buena oportunidad porque muchas veces nosotros, mis hermanas, mis hermanos, usted que me está escuchando por medio de la transmisión o el video, tenemos el comportamiento de ese joven. Nos comportamos como él, porque queremos ser personas libres, entre comillas, para hacer lo que quiero, para vivir como quiero, para ir donde quiero, para hacer la vida que yo quiero, sin tomar en cuenta a Dios. Y es ahí donde nosotros queremos avanzar solitos, fuera de la voluntad de Dios. Y entonces nosotros en algún momento nos vamos a dar cuenta que no funciona la cosa, que sin Dios el asunto es complicado. Yo no sé cuál es su situación, no sé cuál es, digamos, el momento en que el tipo de relación que tiene, qué tan cercana es su relación con Dios o lejana su relación con Dios. En estos momentos, lo que sí sé es que esta enseñanza, primero para mí, una enseñanza que sale de la boca del Señor, primero para mí y para todas las personas que nos están escuchando. Porque nosotros somos muchas veces de altibajos, a veces estamos cercanos al Señor y a veces estamos caminando al sentido contrario. 5 cosas que debemos hacer para volver a Dios. Están en su bosquejo
Número uno, vamos a empezar. La primera cosa que usted y yo debemos hacer es que yo debo reconocer mi ruina personal. Debo reconocer mi ruina personal. El joven empezó muy bien, ¿verdad? Tomando sus propias decisiones, pensando en que su decisión era la correcta, pero eso duró, su tranquilidad duró mientras duró la plata. Y cuando la plata se acabó, y cuando vino la escasez, el asunto se complicó. Entonces disfrutó mientras la plata duró. Y eso es muchas veces también nos pasa a nosotros, ¿verdad? Estamos en momentos buenos y después nos damos cuenta, wow, ¿qué pasó? Y vino esa escasez, ¿verdad? Entonces no encontró trabajo, y cuando le dieron trabajo, le dieron el peor trabajo que le podían dar a un judío: alimentar cerdos, porque inclusive en la ley de Israel, en Levíticos, ahí vemos una serie de descripciones con respecto a los animales y que tenían pezuña partida o no partida, y los que rumiaban y no rumiaban. Entonces los cerdos no eran, un animal que era comestible para ellos, no lo podían comer. Por lo tanto nunca lo habían criado, lo consideraban, de acuerdo a la ley, como inmundo. Entonces cuidar cerdos no era un trabajo agradable para un judío, pero eso fue lo que le tocó. Y entonces, después de vivir la vida loca, tuvo hambre, desesperación, no encontró trabajo, y el único que encontró tampoco como que le era muy bueno, porque dice que nadie le daba nada y le daban ganas de comer la comida de los cerdos. Imagínese usted estar con ganas de comer comida de cerdo. Yo no sé si usted ha estado a la par de una chancherilla. ¿Cómo huele el chanchillo y cómo huele la comida? Bueno, imagínese que eso le despierte a uno ganas de comer. Porque cuando uno se acerca a una chancherita, ¿verdad?, lo que le agarran es ganas como de, más bien, guácala. Bueno, al caballero aquí de la historia le daban ganas de comerse esa comida. Y entonces en esa situación, después de haber vivido la vida loca y después de quedarse sin nada, él empieza a reaccionar. Se empieza a dar cuenta en la situación en que está. ¿Y qué hace? Verso 17. Por fin recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen mejor comida que la que yo estoy comiendo? Ve qué interesante, porque dice la palabra de Dios que por fin recapacitó. Se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y dijo: yo tengo que volver al Padre. Yo tengo que regresar. Estoy tomando malas decisiones. Está diciendo: yo puedo inclusive ir a pedir trabajo a mi papá como sirviente, como jornalero. Es tiempo de devolverme. Él reconoce que, y dice la palabra de Dios, que reconoce que no se merece ser nombrado hijo del Padre, pero sí, por lo menos, ir a pedir trabajito para comer un poquito mejor de lo que come un cerdo. Y él reconoce que ha hecho mal, él reconoce que malgastó su herencia, él reconoce que se había literalmente comido, gastado, desperdiciado gran parte del esfuerzo de una vida de trabajo de su papá. Entonces él dice, cuando él dice por fin recapacitó, él lo que está diciendo es que está aceptando que el asunto está mal, que su vida está mal, que tomó una mala decisión, reconoce que estar separado de su padre fue la peor decisión que pudo haber tomado. Recapacita, entiende. Estoy cansado de esa vida que estoy llevando, distanciado de mi padre. Eso es lo que está diciendo él. Reconoce su ruina, reconoce su situación, reconoce que su vida está llevándose hacia un camino cada vez más complejo, más problemático, y que está tocando ya fondo. Esto no me gusta, él dice. Y dice: tengo que cambiar de forma de vivir, de esta forma no me sirve, tengo que ir a mi padre. Ahora, mientras duró la plata, el hombre vivió la vida loca. Y mientras tenía plata, disfrutó y malgastó. Y posiblemente en fiestas, borracheras o quién sabe qué cosas. Fue hasta cuando estuvo a la par de los cerdos
que él recapacitó. Antes de eso no había hecho nada. Antes de eso sigue normal, sin querer cambiar. Fue ahí hasta ese momento de ruina total de su vida que entendió que estaba haciendo lo malo, lo incorrecto. Ay, ahora sí debo de ir al Padre, claro, porque sabe que está totalmente perdido. Y mis hermanas, mis hermanos, usted que me está viendo por medio electrónico, eso es muchas veces lo que nos pasa a nosotros. Al igual que ese joven, nos pasa hoy en día a nosotros. Que en su vida y en la vida, en la mía, no va a cambiar absolutamente nada de lo que está pasando mal en nuestra vida hasta que no reconozcamos que estamos en ruina, que lo estamos haciendo mal. Y es ahí como ese joven, usted y yo debemos de recapacitar, debemos de mirar la situación y decir, hay cosas que no están bien en mi vida y debo ir al Padre. ¿Cuántas cosas en nuestra vida van mal? ¿Cuáles áreas de nuestra vida están caminando mal? Y nos damos cuenta que estamos por cabezonadas metiéndonos en las cosas porque nosotros estamos pensando caminar a solas, caminar sin Dios, alejados de Dios. Y entonces es ahí donde nosotros pues tenemos que recapacitar y darnos cuenta de lo que está pasando. Yo no sé si usted se ha hecho esta pregunta o está recapacitando. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su situación? ¿En qué áreas de su vida está como el jovencito este? Porque si usted y yo no reconocemos que hay algo en nuestra vida que está mal, si usted y yo no reconocemos nuestra ruina en nuestra vida, vamos a seguir haciendo lo mismo. Porque voy a decir, está bien así. Todavía tengo que gastar. Todavía tengo que desperdiciar. Todavía tengo que derrochar. Pero cuando no tengo nada es cuando me doy cuenta. Y si eso no pasa en nuestra vida, y si se va cada vez haciendo más complejo y más derroche, usted y yo podemos ir caminando directamente hasta donde se cuidan los cerdos. Y si seguimos así, nos van a dar ganas de comer comida de los cerdos. Porque vamos sin Dios por el camino contrario a su voluntad. Sin Dios no somos nada, decía el mismo Jesús. Jesús decía, yo soy el árbol, el de la vid, yo soy el tronco, ustedes son las ramas, alejados de mí no pueden hacer nada, claro, porque la rama se corta del árbol y ¿sabe qué pasa? Se pudre. Y nosotros cuando nos alejamos de Dios nos podrimos. Necesitamos a Dios, necesitamos reconocer nuestra carencia de todo, de sabiduría, de todo si no estamos con Dios. Para volver a Él, para darnos cuenta, para recapacitar y decir, alejados de Dios no puedo hacer nada. Debo volver a mi Padre. La siguiente cosa que aparece aquí en esta historia que cuenta Jesús, otra cosa que debemos hacer para volver a Dios, es que debo admitir mi pecado. Verso 18 dice, tengo que volver a mi Padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco que me llames tu hijo. La segunda cosa es que el joven admitió su pecado. Nosotros también debemos admitir nuestro pecado. Pedir perdón. Si estamos viviendo de una manera incorrecta, debemos nosotros de pedir perdón al Padre. Y decirle, pecado contra ti. Note una cosa importante. El joven dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Él está reconociendo su responsabilidad en esto. Él sabe que cometió un pecado al despilfarrar los dineros de su herencia. Él sabe que está cometiendo un pecado en alejarse de su padre, de desvalorar su padre, de decir, papá, yo puedo solo, no me interesa tu dinero, no me interesas tú. Y entonces él entra en razón y admite su pecado. No le está echando la culpa ni al papá, ni le echó la culpa al hermanillo, ni le echó la culpa a las personas con que se enfiestó, ni le echó la culpa al dueño de los cerdos, que no se sabe quién era, pero había un dueño que tenía los chanchitos.
No le echo la culpa a nadie. He pecado. Está reconociendo. Esto me lo busqué. No se justifica. No se disculpa. Reconoce su miseria y su pecado. Porque muchas veces, mis hermanas, mis hermanos, a nosotros nos sobran las excusas. Buscamos justificarnos. Le echamos las culpas a los otros del mal camino que nosotros llevamos en nuestra vida. Y eso es desde la creación del mundo, cuando el Señor allá en el jardín del Edén sabe que Adán y Eva pecaron, y entonces el Señor anda buscando a Adán. ¿Por qué te escondes, Adán? Aquí estoy, Señor. No me digas que comiste del árbol que te dije y te ordené que no comieras. ¿Y qué dijo Adán? Esa mujer que tú me diste, esa mujer me dio. ¿Cuál mujer? La que tú me diste. O sea, culpa suya y culpa de la mujer, no mía. Pero nosotros tenemos que reconocer, porque es un punto importante para mejorar nuestra relación con Dios. El pecado es el que provoca la separación de Dios. El pecado fue el que provocó la separación desde el tiempo de la creación. El pecado es el que impide que nuestra relación con Dios sea cercana. El pecado es lo que nos distancia de Dios. Por lo tanto, tenemos que confesarlos, buscar al Señor para que Él nos perdone. Confesamos nuestros pecados para recibir perdón y poder seguir siendo estas personas, esos hijos que viven en comunión con Él. Entonces, que claro, reconozco el pecado. Como dice de Isaías 59:2, aparece en sus pantallas: son sus pecados los que han separado de Dios. A causa de esos pecados Él se alejó y ya no los escuchará. Pero el Señor nos da de su gracia y de su misericordia. Por eso su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, porque nosotros todos los días necesitamos de su misericordia. Y si nosotros confesamos nuestros pecados y si vamos delante de Él, recibiremos perdón. Isaías 1:18 dice: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. ¿Qué hacemos? Reconocemos nuestro pecado. ¿Qué hacemos? Vamos delante de Él, vamos delante del trono de la gracia a recibir su misericordia. Porque el pecado nos separa de Dios. Tenemos que admitirlo. Tercer cosa que usted y yo debemos hacer cuando nosotros queremos acercarnos y volver a Dios. Dice su bosquejo: debo arrepentirme y ofrecer mi vida. Esa es la tercera cosa. Verso 19 dice: ya no merezco que me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Emprendió el viaje y se fue a su padre. Ya no merezco que me llames tu hijo, dijo. Acá el muchacho lo que está diciendo: no voy a ir a mi casa a pedir que me acepte como su hijo, como su familia. Voy a ir a que me trate como un sirviente, como un jornalero, como un trabajador. Entonces, vea lo importante, vea cómo el arrepentimiento de él. Y ahorita vamos a hablar de la palabra arrepentimiento. Es lo que pasa de una persona egoísta que le dice al papá: a ver, Echandi, a otro que dice: ya no merezco ser tu hijo, poneme como sirviente, dame lo que es mío. A decirme: voy a pedirle a mi papá que me dé el chance de ser un sirviente de él. ¿Se dan cuenta el cambio de actitud de la persona? El muchacho ya no se está rebelando contra su padre, sino más bien quiere entregarse, quiere someterse. Ya no resiste la voluntad del padre, que quiere tenerlo, que quiere darle, que quiere mantenerlo cerca de él, que no quiere que se vaya. Esa es la voluntad del padre.
Entonces él ya no rechaza esa voluntad y ya no se va, sino que más bien lo busca y quiere volver. Hay un cambio de pensamiento. Se deja de enfocar en él y se enfoca ahora en lo que tiene que hacer para restaurar su relación con el papá. Hay un arrepentimiento. Cambió su manera de pensar. Y así cambió su manera de actuar. Y así fue como, dice la palabra, emprendió el viaje y se fue a su padre. No se fue a la finca, no se fue a su pueblo, dice, fue a su padre. A su padre, buscándolo. Se arrepintió. Porque el arrepentimiento, mis hermanos, tiene que ver con lo que nosotros pensamos. De hecho, en la palabra en griego, arrepentimiento es cambio de manera de pensar. Es dar vuelta en U. Cuando yo me arrepiento, el arrepentimiento no es un pesar. El arrepentimiento no es sentirse culpable, no, ay, porque cuando yo me arrepiento dice, ay, lo que le dije al jefe, ay, qué tirada, ay, lo que le dije a la hermanita, ay, míralo, ay, qué tirada, otra vez caí en tentación. No, eso es un pesar. Arrepentimiento es dar la vuelta, porque yo voy caminando hacia las cosas del mundo, pero el Espíritu está por el otro lado, donde me está llevando a las cosas del Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el jovencito va con la vida loca, él dice, no, doy una vuelta en U y me vuelvo hacia el Padre. Y eso es precisamente el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de dirección a partir de un cambio de mi manera de pensar. Y él está cambiando su manera de pensar. Antes exigía, ahora se quiere entregar. Antes era egoísta, ahora quiere volver a su padre y buscar a su padre y buscar esa relación personal. Es esa famosa vuelta en U que nos hace ese pensamiento que cambia gracias al poder de la palabra de Dios, a lo que la palabra de Dios entra en mi cabeza para poder cambiar mi forma de pensar y poder actuar de forma diferente. De hecho, la Biblia lo dice. La Biblia dice en Efesios 4:23, dejen que el Espíritu les renueve sus pensamientos. Y más adelante el 24 dice, ¿para qué? Para ser como Cristo, para ser como el Señor. Porque cambia los pensamientos y las actitudes. El chico estaba pensando en que no necesitaba a su papá. Y estaba pensando en que podía disfrutar su vida. Y pensaba que podía ser autosuficiente. Y pensaba que podía vivir solo. Y pensaba que él tenía la capacidad de poder administrar lo que le dio el papá. Pero él cambia su manera de pensar sobre su papá, sobre su rol, sobre su vida, sobre su pecado, y lo hizo dar una vuelta en U. Y se fue de ese país lejano donde estaba viviendo a volver de donde venía con su padre. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Arrepentirnos, aprender a pensar diferentes para luego cambiar nuestra manera de pensar. Porque usted va a actuar conforme piensa. Lo que pasa es que muchas veces a nuestra cabeza entran cosas incorrectas, no entra la verdad y entonces empezamos nosotros ¿a qué? A actuar conforme nuestra manera de pensar. Por eso es que la palabra de Dios dice que la verdad nos hará libre. Porque la mentira que nos entra a nuestra cabeza nos tiene encadenados. Amén. Otra cosa que usted y yo debemos de hacer cuando nos queremos acercar a Dios y volver a Él, es que debo creer que Dios me está esperando. Yo tengo que saber que hay una respuesta del papá. Verso que tienen ahí en su pantalla. Dice la palabra de Dios, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Imagínense el papá para que verlo de lejos. Si él estaba en esa posición, era porque estaba viendo para allá el camino, a ver si venía. Él lo estaba esperando. Entonces dice que lo vio de lejos. ¿Y qué hizo el papá? Dice la palabra de Dios que se compadeció y salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. ¿Qué fue lo que hizo primero? Lo vio y corrió hasta donde estaba su hijo. No lo esperó. No se pudo esperar. Lo fue a buscar, lo fue a besar, lo fue a abrazar. Dice que lo vio a la distancia, donde ya venía, ya estaba él. El papá, yo no me imagino que estaba esperando a ver si venía. Posiblemente estaba en eso día con día esperando a ver que regresara.
con esa esperanza, con ese anhelo, con ese deseo de que Él se devolviera. Y corrió hacia Él. Porque cuando usted y yo reconocemos nuestra vida, cuando reconocemos nuestro pecado, cuando nos arrepentimos y ofrecemos nuestra vida, no en egoísmo, sino más bien en dar, en ese momento es como si nosotros fuéramos avanzando como casi que la mitad del recorrido, ¿verdad? Porque venimos así y el Padre nos topa. Ni siquiera tenemos que llegar porque el Padre nos sale a nuestro encuentro. Él nos está esperando. Y usted y yo tenemos que creer y pensar y saber y tener la fe de reconocer que Él nos está esperando. Y que va a haber un abrazo, un perdón, un recibimiento, que no nos va a rechazar, que no nos va a juzgar, que nos va a perdonar. Porque si no, entonces vamos a vivir con la culpa siempre. Si no estamos esperando a un Padre o no estamos creyendo que el Padre nos está esperando, pues esa culpabilidad no nos va a dejar acercarnos a Él, porque vamos a tener un miedo. Esta actitud del Padre en la historia es la misma actitud de Dios. Tanto como les decía ahora en la introducción, que dejó tomar sus decisiones por el libre albedrío, ahora sí es otra característica de Dios, ¿verdad? Que es la actitud que tiene Él hacia nosotros, que está vigente todos los días. ¿Por qué? Porque sus ojos están puestos en nosotros. Él anhela que nosotros lleguemos a sus pies. Él desea, Él busca, Él quiere que nosotros estemos cerca de Él, en su presencia. Tan es así que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en una cruz precisamente para poder tener esa comunión con Él, para que esa distancia que se había creado por el pecado se convirtiera en cercanía. Tanto lo anhela Él. Entonces Él te está esperando, pero usted y yo debemos de reconocer que tenemos necesidad de Él y volver a Él, y que estamos en ruina y que ya no tenemos nada, como aquel joven, ¿verdad? Yo no sé, pero si usted después de escuchar y leer esta historia, usted se pone a pensar o se pone a imaginar, digamos, el aspecto de ese joven cuando venía de vuelta, físicamente, ¿cómo se podía ver? Yo me lo imagino, si no tenía dinero y nadie le quería dar comida, si ese muchacho quería comer comida de cerdo, yo me imagino el aspecto que tenía. Su ropa, si no tenía para comer, menos para vestir. Yo no sé, pero yo me puedo imaginar al joven oliendo a cerdo, oliendo a chanchera. Y por dentro que ni que se diga, un hijo que regresaba a su padre totalmente deshecho, destrozado, externamente y adentro también. ¿Y por qué les digo esto? Porque así muchas veces llegamos nosotros a los pies del Señor, oliendo a chancho, sucios, totalmente en ruina, sin valer nada. Pero el Señor, ¿qué hace con nosotros? Nos abraza, nos besa, nos da el mejor vestido, nos pone sandalias a nuestros pies y un anillo en el dedo. No le importa cómo lleguemos. A ese padre no le importó lo maloliente que podría haber llegado ese muchacho. No se acordó del dolor que le causó cuando le pidió su herencia. No se acordó del dolor que él sintió cuando lo vio alejándose, muerto de risa, diciendo, me salí con la mía. Eso no fue importante para él. Y entonces, recordemos, mis hermanas, mis hermanos, nosotros podemos llegar a los pies del Señor sin importar la condición que tenemos. Porque a Él no le importa cómo nosotros lleguemos. No le importa cómo estemos por fuera ni cómo estemos por dentro. Él nos quiere abrazar. A Él no le importa cuánto has desperdiciado de tu vida y lo que Él te ha dado. A Él le importa quién eres
no quién fuiste ni hayas hecho, quién eres. Y cuando nosotros, usted y yo, regresamos al Señor, Él nos abrazará, nos envolverá totalmente en amor y nos dará lo mejor. Él dirá, todo está perdonado, traigan ropa, traigan calzado, traigan el mejor anillo, hagamos una fiesta, porque mi hijo ha regresado a mí. Porque dice la palabra de Dios que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se convierte. Esto es lo que precisamente me permite llegar al último punto de esta enseñanza. Dice el punto número 5, debo de dar alabanza y adoración a Dios. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se ha perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer una fiesta. Cuando usted y yo regresamos al Padre, cuando regresamos a nuestra casa, Dios tiene una celebración. Dios hace celebración. Hay celebración, no juicio ni condena. Hay celebración. Y Dios quiere que usted se una a esa celebración. Y en esa celebración usted lo alaba, le adora, le canta. Así es una fiesta, ¿no? Llegamos delante de Él a darle gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por haberme recibido. Gracias por haber restituido todo lo que tenía. Era una de las partes de lo que significaba que le pusiera su anillo. No se enojó. No lo mandó vaya, trabaje. Sea mi siervo. No, eres mi hijo. Estabas muerto. Voy a celebrar. Y entonces nosotros nos tenemos que agradecer por toda esa bondad. Porque cuando yo y usted admitimos la ruina personal, cuando usted y yo admitimos nuestro pecado, cuando nos arrepentimos, cuando usted y yo sabemos y entendemos que el Señor nos está esperando, hay celebración. Hay celebración. Vamos a celebrar y vamos a cantar. Lucas 15, en el capítulo 15 de Lucas, verso 7 dice, les digo así, es también en el cielo, habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Termino con lo siguiente. ¿Cuál es tu condición actualmente? ¿Cómo te sientes delante del Señor? ¿Te sientes muy alejado de Él? Dios te está esperando. No se ha movido. Ahí está. Él está esperándote. Como decía mami, lo estaba atisbando. Él te atisba por el camino. Y si usted este mensaje le ha servido de reflexión de su situación actual, que le pueda hacer cambiar su manera de pensar, reconocer que necesita de Dios, no tarde, vuelva a Él. Él te está esperando, Él te anhela, Él quiere. Vaya delante de Él ahora mismo, dígale: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo sé que no merezco ser tu hijo, pero lo soy. Tal vez usted y yo podamos sentir vergüenza, sentimos que no lo merecemos, pero Él nos perdona, nos espera, poniendo sus ojos en nosotros, usando sus pies para acercarse a nosotros, sus brazos para abrazarnos.
nos restituye, nos recibe como ese Padre amoroso, nos besa, nos viste, nos pone anillo. Él quiere tener una comunión con nosotros. Él quiere que nosotros nos sentemos con Él en ese banquete a celebrar, a compartir la mesa de ese cordero gordo, para disfrutar con Él, para comer con Él, para regresarte lo que el enemigo te robó. Porque muchas veces por estar nosotros escuchando al enemigo nos dejamos guiar por eso y nos desviamos de camino y nos vamos para el otro lado. Permítame orar y yo le pido a Ronita que por favor me ayude. Vamos a cantar una canción que me fascina, que me canta y que habla un poquito de esto que hoy hablamos. Y yo creo que es importante porque es un buen momento para celebrar, para cantarle al Señor, para hacer fiesta. Y tomémoslo como ese tiempo. Y usted que está escuchando en el video o está escuchando en la transmisión en vivo, póngase delante del Señor con esa actitud de celebración. Y cantémosle, alegrémonos con Él, porque Él se alegra cada vez que nosotros, o cada uno de nosotros, vuelve a sus pies, vuelve a su casa. Pongámonos de pie. Bendito y santo Señor, te doy gracias, mi Dios, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu perdón. Gracias, Señor, porque a pesar de que no lo merezco, tú nos limpias. Tú nos limpias, Señor, y nos vistes de blanco. Nos perdonas. Gracias, Señor, porque no importa lo que nosotros hagamos, lo que hagamos hecho, no importa cómo lleguemos a ti. ¿Cuántas veces, Señor, entre los cerdos hemos reflexionado, hemos vuelto y a veces damos pasos hacia atrás? Pero tu misericordia es nueva cada mañana. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos sigas abrazando, nos sigas besando, porque entendemos y sabemos que tu maravilloso amor, tu perfecto amor es inagotable. Que esta serie, Señor, que hemos llamado Acercándonos a ti, sea un tiempo para reflexionar de tu amor, de tu misericordia, para saber y entender que en muchas áreas de nuestra vida hacemos lo que no te agrada. Tú nos has permitido y nos has dejado tomar decisiones, nos las respetas, y por eso nos sentimos autosuficientes, Señor. Buscamos las cosas tuyas, Señor, pero solamente las que nos benefician, los materiales, las cosas que tú nos das, pero a ti no te buscamos. Te pedimos perdón por eso, porque no lo hacemos, porque nos desviamos, porque nos desenfocamos en este mundo, porque nos importa más el trabajo, nos importan más las chucherías, y no entendemos que tú mismo lo dijiste y lo enseñaste. Busca el reino de Dios y su justicia primeramente, porque lo demás te lo voy a dar de añadidura. Señor, ten misericordia y ayúdanos, Señor, a llevar el mensaje de salvación a todas esas personas que están alejadas de ti, que nunca te han conocido, que no entienden, que no saben. Ayúdame, Señor, a cumplir lo que tú me has pedido. Una vez me dijiste, ve, enseña. Y me atrevo, Señor, a abrir a tu palabra. Y me atrevo a enseñar, porque sé que viene de ti. Porque como aquel eunuco de Hechos, que decía, ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Por eso quiero exponer tu palabra. Y por eso, Señor, te pido en el nombre de Jesús que como iglesia, que de esta iglesia juntos se levante un ejército de servidores tuyos,
que vayan a buscar a esos perdidos, a llevar el mensaje de salvación para que vuelvan a ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Yo te pido que bendigas a cada uno de los miembros de esa iglesia, los que me están escuchando, los que van a ver el video. Bendícelos, guárdalos, cuídalos, Señor. Te oramos en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y te vamos a cantar, Señor, esta canción, reconociendo, Señor, que a ti debemos ir. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro me puede llenar, me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva. Deseo se cumplirá aquí en tu amor. Cántalo conmigo. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin miedo y sin reservas. He visto, Señor, y aun tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda llenar de amor. A ver todos, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Nuevamente, cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. De las tumbas y de nuevos jardines, resucita los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucita los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. No hay nada, nada mejor, no hay nada,
nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Sí, Señor. Amén. Qué bendición, hermanos. Que Dios me los bendiga, que tengan una linda noche, que pasen un lindo fin de semana y que el Señor los bendiga mucho. Hasta luego.